¿me escuchan? Esperamos que se conecten dos más y empezamos. Bueno, en el caso de Joana ya me avisó a mí, Erika, de que te incorporás hoy a la materia, así que eso lo tengo claro. Bueno, después cualquier cosa, yo le entrá a la plataforma y toda la información que necesites, escribís ahí y me la pasás. Todo el material, ahí está todo el material, ahí están las clases en YouTube con los enlaces que están grabados. Pero cualquier cosa, yo después, hay algo que me olvidé, chicas, yo les voy a pasar, les voy a colgar el tema de mi mail, para tener la casilla habilitada, así cualquier cosa ustedes me mandan a mi casilla y yo les devuelvo a través de la casilla. Así que así estamos más conectados todavía. Bueno, para cerrar esto de la familia, yo siempre cierro este tema de la familia con una idea que tenía mi abuela paterna, muy inteligente la idea, sobre el tema de los vínculos familiares. Ella decía que había tres formas de mentira que permitían que las relaciones familiares fluyeran. Vivió 96 años, ¿no? Algo sabía. Ella decía que había mentirillas, mentiras y mentirotas. ¿La mentirilla qué es? Yo siempre doy ejemplos, ¿no? La mentirilla, por ejemplo, vos tenés que cambiar la bacha del baño y te compras un dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué haces? La mentirilla. Le decís a tu mujer que te lo prestó tu hermano. Si tenés que ponerte a explicarle que vos te gastaste 10 lucas en un dispositivo electrónico, no compraste la bacha, que la tenés agarrada con un palo, ¿entendés? Tu mujer te va a reprochar con todo conocimiento y bien de que vos gastaste mal la plata. Entonces, la mentirilla hace que fluya. Te evita el reproche, la pelea del viernes a la noche, no hay delivery, no hay pizza. Entonces mi abuela decía, que fluya. Una pequeña mentira. Esas se pueden decir todas las que uno quiera. Hay libertad, dice mi abuela, para la mentirilla. La mentira es diferente, ¿por qué? Ejemplo de esto. Vos vivís con tu marido en un barrio y resulta que tuviste una relación con el hijo del panadero hace 10 años, antes de conocer a tu marido y casarte. Obviamente, las fotos de los veraneos de Clemente y el tuyo están guardadas en una caja de seguridad para que nunca salgan a la luz. Y de esa manera la mentira vos la sostenés todo el tiempo, hasta que hay una vecina descolgada y dice, ¿te acordás con Martín qué linda relación que tenían? ¡Pum! Se acabó la mentira y hay que liberar las fotos. Y en las fotos vos sos Pampita Ardoin y el hijo del panadero es Brad Pitt en Thelma y Louise. Con lo cual, imagínate, ¿no? La mentira se transforma en un problema serio ahí. Y después está la mentirota, y mi abuela decía que los hombres de su época eran grandes mentirosos. ¿Por qué? Porque tenían familias paralelas de hijos extramatrimoniales y no lo contaban. Es decir, era todo secreto. Entonces mi abuela decía, para que fluya no tiene que haber grandes mentiras.
tiene que haber alguna que otra mentira, alguna que otra, no muchas, alguna que otra, y mentirillas tenían que fluir todo el tiempo. ¿Por qué? Y porque la mentirilla es lo que permite que fluya el vínculo familiar. Si no hay que pararse todo el tiempo a decir todo lo que uno hace. No se puede. Es como cuando viene un gasto en la tarjeta de crédito y uno le tiene que decir, La no sé en qué. No sé, No me sé. dijo, ¿viste? Cuando vos punteás, dice, yo no sé, para mí lo inventaron, digo. Las botas me las regaló una amiga, no me las hizo funcionar. Eso es la mentirilla. No le hace mal a nadie eso. Y fluye. Pará, ¿ves? No le hace mal a Ese nadie, una cargo de dónde mentirilla, vino. ¿viste? No sé ese cargo de dónde vino. Para mí lo inventaron. Viste, vos decís, para mí me lo inventaron el cargo. Yo no sé. Yo voy a llamar a la tarjeta. Porque a mí me inventaron. Claro, Punto, ya está. Es malo, no es malo. No es malo. Simplemente hace que fluya el vínculo familiar. Mi abuelo tiene razón. Mi abuelo se iba a la mañana, era médico, era cirujano. Se iba a las 6 de la mañana y volvía al mediodía. Había 6 horas donde ella era dueña de su vida. Y en el medio un montón de cosas y mi abuela yo se la contaba. No podía ponerme a determinar a contarle todo. Realmente cosas tenían que ver con la educación de mi papá y de su hermano. Pasar de largo. Mentirilla. Y alguna que otra mentira, dijo ella, y sostenido durante el tiempo. Después se cayeron, pero se sostuvieron. Y nada de grandes mentiras, eso cero. Era un pacto entre ella y mi abuelo de que no hubiera grandes mentiras. Pero era verdad, los hombres de antes tendían a tener grandes mentiras. Eran grandes mentiras. Bueno, con esto terminamos el tema de familia. Ahora, ¿qué qué conceptos no entendieron bien? ¿Qué conceptos les hubiese gustado reforzar más? Porque ya quieren ampliar algo más, algún concepto, ampliarlo. Estoy abierto a críticas y sugerencias. El libro de quejas está abierto. ¿Hay algún concepto que hayan querido reforzarlo más o ampliarlo más? Miren qué bibliografía tengo, pero o sea, la plataforma puede poner que no tiene más espacio para bajar tanto material. Hay mucho material. Pero uno tiene que tratar de comprimirlo y decir qué es lo relevante. Hay, por ejemplo, muchos informes buenos sobre la familia de Naciones Unidas, que están en castellano. Uno pone familia ante la ONU, pone familia o UNICEF, y va a encontrar buenos estudios sobre perfiles familiares en Uruguay, en Argentina, en México. Buenos trabajos empíricos sobre la familia. profe, yo lo que voy a hacer es volver a ver los primeros videos, porque la realidad es lo que me pasó al principio, y le soy totalmente sincera, me costó mucho seguirle el hilo en querer copiar el apunte en el momento y me iba perdiendo sobre conceptos y es como que me habían quedado conceptos como sueltos, me costaba tomar apuntes y seguirle el hilo, era o tomar apuntes o prestarle atención, entonces opté por empezar a escuchar la clase y de última después veo el video, porque no podía con las dos cosas, y las primeras clases, encima que andaba media enferma, me recontra perdí, o sea que seguramente después le haga consultas. La idea es esta, la idea es que la primera parte, los primeros conceptos de familia, los abordamos de la antropología, es decir, era más una definición biológica antropológica de la familia. Siempre es bueno pedirle a la antropología, en este caso, el estudio de la familia, que te ayude a elaborar las primeras ideas sobre lo que es la familia. Después todo lo demás hablamos de la sociología de la familia, que es un poco el funcionamiento de las familias ya dentro de un entorno social. Entonces ya es sociológico, es decir, cómo han funcionado las familias de manera concreta. Y ahí aparecerían las teorías, profes, con las cuales se abordan el concepto de familia. Exacto, las teorías lo que buscan es desarrollar unas herramientas de análisis para estudiar la familia como institución. En esa teoría usted había dicho que se estudiaba desde de los dos, o sea, como que estaba la teoría y también había un gran relato atrás. Claro. ¿Eso es siempre, digamos, o siempre, a veces? Siempre en sociología se habla de macroteorías y de microteorías. La teoría estructural funcionalista o la teoría de los sistemas son microteorías, son teorías microsociológicas. ¿Por qué? Porque van a estudiar el comportamiento concreto de una institución o de la interacción entre las personas.
Pero detrás de la microteoría existe la macroteoría, que es una teoría que es más abarcativa, más totalizante, que de alguna manera lo que hace es aportarle una guía a la microteoría. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta al individuo y las decisiones del individuo, de alguna manera me ubico en una teoría más de tipo liberal. Si yo le doy más importancia a los colectivos sociales, a los colectivos comunitarios, es una teoría que tiene que ser un poco más marxista. ¿Por qué? Porque el marxismo pone más énfasis en los grupos que en los individuos. Por ejemplo, la teoría general de los sistemas o la teoría funcionalista o estructural funcionalista tienden a ser teorías más de tipo liberal. Se alimentan más de la macro teoría liberal. ¿No? Porque detrás de todas estas teorías está la idea del equilibrio, de que las instituciones lo que hacen es llevar adelante un conjunto de funciones para que la sociedad quede en equilibrio. Y la sociedad vista como un sistema o como un conjunto de estructuras con funciones. Por eso que a veces cuando nosotros hablamos, en ciencias sociales, cuando uno habla de política, habla de la sociedad, habla de economía, generalmente utiliza toda una serie de conceptos que cuando uno lo escucha al otro, dice, cuando uno usa la palabra sistema mucho, bueno, eso es teoría general del sistema. Cuando uno usa la palabra equilibrio, ninguno de esos es un concepto de sistema. Cuando uno dice una familia funcional o disfuncional, es la teoría funcionalista. Cuando uno habla de la idea de dominación, claramente está en el marxismo. O cuando habla de la idea de clase y no de individuo, en el marxismo, sí. Cada gran teoría social o gran macroteoría tiene un conjunto de ideas centrales que cuando uno las ve se da cuenta de no está parado. Es muy fácil, al lo leer se te da cuenta de no está parado. Pero hay que diferenciar bien entre estas macroteorías y las microteorías. El ejemplo es este. El liberalismo es una macroteoría. La teoría general de los sistemas es una microteoría. La sociología tiene 5 grandes teorías, tiene 5 grandes microteorías que todos los sociólogos la utilizan para explicar todos los fenómenos sociales. Y yo se las di a la tarde, son 4 de ahí. La quinta era la de Mills, que llamaba la imaginación sociológica, que no muchos la utilizan. Las otras 4 son las que se utilizan más. Pero todos los sociólogos están ubicados en alguna de esas cosas. Cuando vos los lees, lo ubicás, lo clasificás en alguna de esas 4 teorías. Explique lo que explica. Profe, y esta Explique el fenómeno, también, o explique el fenómeno de los chicos en la escuela. Sí. lo que digo, estas teorías también, ¿no? Con los años, como dice usted, con el tiempo, también me imagino que van cambiando, porque la sociedad va cambiando y los análisis, todo esto va cambiando. O sea, no es que es algo estructural que siempre es así. El análisis y todo va cambiando de esas micro teorías. El macro o el micro cambia. O No, siempre es igual. no aparecen nuevas teorías, lo que sí aparecen es, en el caso del funcionalismo, aparecen nuevas estructuras. O las estructuras que se estudiaban de una manera pasan a estudiarse otra. Por ejemplo, había, la familia como estructura tenía un conjunto de funciones. Bueno, ahora el conjunto de funciones se ha transformado. Entonces lo que hace el funcionalista es adaptar la idea de la estructura familia a una nueva visión de la familia. Pero sigue siendo funcionalista. ¿Por qué? Porque sigue viendo a la familia como una estructura con funciones. Claro, a pesar de ahora lo que hablábamos la otra vez de las distintas familias que hay, tanto Exacto. de mujeres solas, hombres solos o El demás. funcionalista ve el tema de las formas del amor, todo esto, como desvíos estructurales o desvíos funcionales de lo que es la estructura funcional de la familia. Es un desvío funcional, es decir, hay un conjunto de funciones centrales y hay algunos desvíos. Obviamente, si él ve que esos desvíos se consolidan y se terminan siendo mayoritarios, entonces ya lo incorpora como una función de la familia. Entonces ahí ya hay que hablar, por eso que los yanquis, los sociólogos americanos, no hablan todavía de
de formas de amor. Ellos dicen nuevas formas de amor. Pero están diciendo new kinds, dicen ellos. Cuando ponen la palabra kind, es como que todavía no es un type, es un kind. Cuando es type, ya es otra cosa, porque el type ya es un concepto teórico, es un concepto analítico el type. Yo digo, es un tipo de, lo digo, la poliginia tiene como subtipos la poliandría y la poligamia. Ahí ya son dos conceptos desarrollados. Cuando digo kind, estoy diciendo que hay una nueva clase de amor. Por eso el lenguaje a veces hay que ser preciso. Y los yanquis en eso son precisos. Cuando usan la palabra kind es porque todavía no tienen la idea desarrollada. No hay un tipo, no hay un tal. Es un kind. Por eso que todavía hay mucho, se mezclan pensadores, o sea, sociólogos y filósofos sociales con divulgadores, con periodistas. Justo le iba a preguntar eso, profe, digo, en este análisis que se va haciendo, porque digo, se ve desde distintas miradas también, cada uno tiene Claro, distintas miradas de lo mismo, digamos, el análisis del mismo tema surge en distintas miradas bueno, desde cómo lo ve escuchen cada bien. uno. Eso en sociología se lo llama perspectiva. Por ejemplo, todas las microteorías de hoy tienen una perspectiva de género. Es decir, hay un estructural funcionalismo con perspectiva de género, es decir, se estudian las estructuras teniendo en cuenta la perspectiva de género, es decir, una perspectiva donde se incorpora el papel central de la mujer en esa estructura. Entonces, ¿cómo funcionaba esa estructura cuando la mujer tiene un papel subordinado? ¿Cómo debía funcionar esa estructura con un papel igualitario de la mujer? Todas las mujeres que han desarrollado la teoría del feminismo o la perspectiva feminista han incorporado esta perspectiva de género en todas las microteorías. Entonces vos te encontrás con mujeres que han teorizado desde el interaccionismo simbólico, del intercambio social, de la teoría del conflicto, porque hay mujeres que creen la teoría del conflicto, que son feministas, y otras que creen en la teoría funcionalista en la ecosistema. Pero lo que hacen es incorporar, por eso la palabra es correcta, la perspectiva de género. No es que hay una nueva teoría del género, hay una perspectiva de género que se ubica sobre los mismos conceptos. Claro, acompañan el avance de la mirada, el avance, lo acompañan. Hoy es Okay. imposible estudiar cualquier institución social sin tener una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque es absurdo hoy pararse ante una clase, en mi caso yo como hombre, y no reconocer la dominación masculina sobre la cultura y sobre las instituciones sociales. Es decir, es así, fue así, y eso estuvo mal. Lo mismo es que hubo un relato dominador y unificador y homogeneizante respecto de las minorías sexuales o de las minorías étnico-religiosas. Es decir, al nativo americano no se le respetó la cultura, se le dijo, vos tenés que asimilarte a la cultura principal, a la cultura mayoritaria. Si te asimilás a la cultura mayoritaria vas a poder progresar. Si no te asimilás, no vas a poder progresar. Bueno, tener una perspectiva respecto de otras culturas también te ayuda a ver cómo fue el papel de esas culturas en los paradigmas anteriores. Yo, por ejemplo, hago mucho análisis sobre las películas, por ejemplo. Y hay un género, dentro de los géneros que me gusta el western. El género del western. Cuando yo analizo los western, analizo los diálogos de los western, lo que era el western de la década de 40 y 50, donde el papel del nativo americano, del chino o del mexicano era de una determinada manera, y vos lo veías en la película, y lo que fue el western revisionista de la década de 60, o el mejor western de todo, que es el de Clint Eastwood de la década del 90, que es imperdonable. Los imperdonables, Clint Eastwood rompió todos los moldes. ¿Por qué? Porque el mejor amigo de él era un negro. ¿Entendés? Eso era imposible en un western de John Wayne. Si en el último de Clint Eastwood, que incorpora a un negro como su mejor amigo. Es decir, el negro está a la altura de él, es igual a él. Lo incorpora en plano igualitario. Las mujeres en esa película están bastante empoderadas. Porque si ustedes vieron la película van a ver que ahora las chicas las tajean, y las chicas se rebelan y quieren matar, pagan una recompensa para que alguien contrate un pistolero para que mate al tipo que tajeó a una de las prostitutas. Ahí vas a ver que el papel de la mujer es central, no está subordinada haciendo el Apple Cake.
tiene un papel, entonces, hay un papel predominante de la mujer, hay un papel predominante del afroamericano. Sí. Vos ves que es un western que empieza a incorporar ideas que tiene una perspectiva diferente para contar la misma historia del oeste, o la misma historia, pero la cuenta y con otra perspectiva la cuenta. No te digo ni ahora los westerns de ahora, los westerns ya directamente incorpora la idea del pistolero negro, cosa que en un western de la 40, 50 era imposible. No había pistoleros afroamericanos. Que es una mentira, porque de hecho existían pistoleros afroamericanos. Bueno, ahora las películas nuevas aparecen. Aparece ya Denzel Washington en alguna, como si fuese John Wayne de la década del 50. Esto tiene una perspectiva de género y una perspectiva respecto a las minorías étnicas, que Estados Unidos generalmente ha sido muy cruel con el tratamiento de sus minorías. Una sociedad que tuvo una particularidad hacia norteamericana. Muchos grupos raciales convergieron en Estados Unidos, que no se dio en otra parte. En el oeste americano tenía el blanco europeo, el nativo americano, el mestizo de mexicano, de indio con español, de toda la zona sur de Texas, que era el hispano, el chino. Pues había asiático, europeo, nativo y mestizo. Todos convergían en esas sociedades. Y el western de alguna manera contó, el western clásico contó de una manera cómo funcionaba esa sociedad, donde el blanco estaba arriba. Había una jerarquía racial. Donde el blanco estaba arriba y el resto era subordinado al paradigma blanco. Los westerns de la década del 60, los americanos no se dieron cuenta que tenían que contarlo diferente. Porque muchos directores empezaron a contarlo de otra manera. Pero el tema de la perspectiva es clave. Cualquier perspectiva, sea de las minorías sexuales, sea de la perspectiva de las mujeres. En el caso de la perspectiva femenina, es la más potente hoy. Porque como yo siempre digo, las mujeres hoy no representan una subcultura, son un movimiento contracultural. Eso después lo vamos a desarrollar más en la segunda parte. ¿Qué es contracultural? Que lo que propone es cambiar las vidas maestras de la cultura principal. No dice, yo soy un pequeño, históricamente las minorías sexuales se plantean como subcultura. Es decir, vos dejame a mí vivir en mi mundo y yo no modifico tu mundo o tu cultura principal. El feminismo propone cambiar las vidas principales de la cultura principal, pero también las minorías sexuales a veces se animan a ir contra las ideas centrales de la sexualidad y la constitución de las parejas de lo que es la cultura principal. Lo que yo les hablé ahora con el postmodernismo es de alguna manera una idea contracultural, porque están planteando formas alternativas de ver a la constitución de las parejas. Acá sí genera discusión y genera debate. En el caso del feminismo ya no está generando tanto debate. ¿En qué sentido? Que ya la cultura principal está empezando a aceptar que ya hay ideas que no son sostenibles. Y eso pasa en las películas, en las series, en las publicidades. Yo a veces otra vez le comenté, hay una publicidad en La Nación Más de una marca de accesorios de automóviles que atrasa 50 años. Yo no entré todavía a La Nación Más, pero tengo que decir, por favor, modifíquenla esa publicidad. Es una publicidad, es una chica con poca ropa subida dentro de un auto. Es decir, la idea esta de que la chica con poca ropa tiene que vender accesorios de auto. No es así. Puede vender un hombre accesorios de auto. La idea esta de que hay ciertas cosas que están asociadas a la mujer con poca ropa, ¿no? Y esta es una idea que el feminismo lo puso bien en claro ahora. Que durante mucho tiempo la mujer fue cosificada. Y está bien la idea. Fue cosificada. ¿Cómo fue cosificada? Imponiéndole determinados paradigmas de cuerpo y de determinadas estéticas. Hoy, por ejemplo, Caro Cuerda haciendo una campaña con chicas con ropa interior con cuerpo normal. Entonces, desaparece ese paradigma estético de que vos tenés que entrar en el cuerpo de esa modelo. Eso ha producido un sufrimiento en la adolescencia, que fue enorme, enorme. ¿Quién no tuvo una hermana o alguien conocido que luchó porque su cuerpo no encajaba dentro de ese paradigma estético y vivió a dietas? Uno tiene que comer bien porque es saludable, no porque tiene que entrar en un póster. Bueno, eso fue un problema de la cosificación de las mujeres.
Por ejemplo, hay mujeres ahora que te dicen que no se usan cosméticos, usan poco cosméticos. Me parece bien. ¿Por qué está obligada a usar cosméticos? ¿O por qué obligada a teñirse el pelo? Hay mujeres grandes que ya no se tiñen. Me parece perfecto. O sea, te está saliendo un poco de estas ideas, ¿no?, centrales. Todos nos quedamos, nosotros soy moderno, yo tengo, no sé, la década de 60. A mí yo no conseguía que una mujer no se pintara o no se tiñera el pelo. ¿Por qué? Porque estaba arraigado en ese paradigma estético de que la mujer debía ser así. Al incorporar la perspectiva distinta, uno dice no. Al fin y al cabo, que es un paradigma cultural. Así como puede haber mujeres que no se pintan, puede haber mujeres que se pintan. Es una elección. Si quieres pintar, te pintas. Si no, no te pintes. Pero había toda una comunicación al varón de cómo debía ser la mujer. Entonces vos tenías un patrón en la cabeza de cómo debía ser la mujer. Y la mujer también tiene un patrón de cómo debía ser el hombre. ¿Eh? El hombre que era sensible, vulnerable, se mostraba vulnerable, no estaba bien. No era bien, era mal. Eso iba a decir, o sea, no solamente la mujer, porque siempre, El hombre lo sufrió está bien, bastante. es una lucha constante, pero también se tiene que hablar y visibilizar también lo del hombre. Qué sé yo, por ejemplo, un claro ejemplo en la película del Capitán América. No era aceptado porque era flaquito y no cumplía con el estereotipo del hombre, que el hombre primitivo, el hombre que tiene fuerza, el hombre que, claro, como que es el sostén en ese sentido. Igual me quedo con la segunda versión después de la inyección, Mari. Tampoco. Karina es muy Claro, obvio. moderna. Karina es muy moderna. El modernismo no va Seamos sinceras. Sí, no. A ver, hay un corte generacional. Ustedes van a ver que las chicas de veintitantos años o adolescentes tienen una idea y las que son de más de 30 tienen otra idea. Las chicas que vienen con el nuevo paradigma tienen otra idea completamente diferente de todo, de la masculinidad, de la feminidad. Es una idea completamente diferente. Y uno tiene que comunicarse con ellas y ver cómo piensan. Son muchas ideas, las comparto muchas. Algunas otras todavía me cuesta, porque como yo siempre soy moderno, y todavía, o sea, mi deconstrucción es un edificio de 30 pisos, lo tengo que demoler a veces. No es una casa, Sí. ¿viste?, con techo a 2 aguas. No, es que es así, profe. Yo la otra vez lo hablaba con una de las profes, no me acuerdo cuál era. Yo tengo 40, mi hija tiene 19. Y si bien uno se va adaptando, obviamente tiene un pensamiento mucho más abierto, nada que ver, y otro de 14, más todavía. Es totalmente distinto. Si bien uno trata hay un montón de cosas que todavía como que siguen chocando porque cuesta a veces, ¿no? Uno si bien sabe, tiene mente abierta, pero te das cuenta en un momento que no es tan abierta, que hay cosas que todavía uno tiene que ir evolucionando. Hay dos ideas que incorporaron los chicos que son buenas. Una idea que incorporaron buena es que no discriminan con la sexualidad. Es decir, son muy abiertos con la aceptación de la sexualidad del otro. Es decir, cada uno es dueño de su sexualidad y la ejerce como mejor le parece. En eso son extraordinarios. La segunda buena es que aceptan y consiguen que puede haber amistad entre un hombre y una mujer. Y que esa amistad no tiene que estar sexualizada. Que eso me parece extraordinario. Es un avance enorme. Porque nosotros corríamos siempre con la mirada de que la amistad de alguna manera tenía en el fondo alguna sexualización. No, a vos no me la contestes, decía, a vos te gusta. Bueno, esa mirada no sexualizada, mi sobrina tiene un amigo que es muy amigo de ella, pero muy amigo, y no tiene una mirada sexualizada sobre el amigo. Son amigos. Es más, ella dice que es uno de sus dos mejores amigos. Esta es una chica y este es un chico compañero de la escuela. Y a mí no se hubiese ocurrido decir, además también es muy poco presentable cuando vos te vas a una pareja decirle mi mejor amiga. En el mundo moderno eso no quedaba del todo, como que algo no le terminaba de cerrar al otro. Hoy sí, cierra perfectamente. Pero como dijiste vos, Karina, todavía tienen ideas que no terminan de elaborar, que chocan en su ciclo todavía. El tema de la fidelidad, por ejemplo, sigue siendo una idea que a muchos chicos les resulta viable. Es decir, todavía creen en el tema de la fidelidad. Creen que la fidelidad está bien, que es un pacto, que hay que respetarlo,
Lo que sí están de acuerdo es que cuando uno va a romper el pacto, antes de romperlo, de hacer la ruptura, que lo avise. ¿No? La idea es que el que avisa no traiciona. En eso han Claro. incorporado esa idea que es muy moderna. Es más, ahora es También, más moderna. también ven más de una manera relajada el tema de la separación de Sí. parejas, el hecho de que antes por ahí decía, no, bueno, también se ve que tienen menos paciencia y menos tolerancia, y por eso hay más gente también separada. Yo digo, antes por ahí se aguantaba más, y Lo se que pasa es toleraba que más, y hay se más callaba autonomía, más. hay más autonomía Claro, individual. claro. Autonomía individual. Sí, sí, sí. Y ahora ya se considera distinto una separación y a veces las personas son más felices por separado cuando toman esa decisión que en realidad juntas. Es como que es más relajado ahora eso ya. Y Ya hoy se no ve hay relaciones distinto. subordinadas. Ya no hay relaciones subordinadas. Hoy son dos partes autónomas que se vinculan y pactan un determinado conjunto de roles y de tareas. Y todo es así, es la familia posmoderna. Y si le pusieron posmoderna, pues le pusieron posmoderna, pero es la nueva familia. Incluso el tema de las familias ensambladas. En mi caso, yo, por ejemplo, fui uno de los primeros pioneros de la familia ensamblada con mi papá, que venía de un divorcio anterior con otros hermanos, y después este, se juntó con mi madre, y después, 22 años después, se casaron. Yo era un caso atípico en la escuela porque no tenía, no tenía libreta de casamiento. Yo tenía que presentar la partida de nacimiento. Era el único caso en la escuela. Se presentaba la partida porque no, mi papá no había anotado, pero no había libreta. No estaba, mi amigo tenía la libreta. Entonces yo ya me planteé diferente ante la realidad, producto de que tenía una realidad que era distinta al resto. Sobre 30 pibes era el único que tenía una realidad distinta. De hecho, en la escuela lo era el único. Y además eso me costó a veces problemas. Por ejemplo, mi mamá me tuvo que sacar a mi hermano en la escuela parroquial, producto de que no la aceptaban porque mi papá era divorciado. Entonces empezó a tener problemas mi hermana en el jardín y la terminó sacando de la escuela parroquial y la llevó a una escuela laica, porque era lo mejor. Porque si no iba a toparse con. De hecho, yo casi no tomo la comunión tampoco. Eso también cambió en las escuelas Casi, claro, casi religiosas, tomo por la comunión, suerte. porque yo no me quería tomar la comunión porque papá era divorciado. Sí. Mis hijos van a escuela religiosa, sí ofrecen, obvio, el que quiere tomar la comunión o no, o el que está bautizado o no, pero ya no es una exigencia. Ah, no, no. Obviamente tienen como materia catequesis y demás, pero no es una exigencia ya, pero antes sí. Lo que Antes sí pasa es era, que el ensamblaje hoy está generalizado. sí. Entonces, al haber una tasa de divorcio tan alta y tener muchas familias ensambladas, vos tenés que notar la realidad que tenés que de alguna manera procesar eso dentro del aula. Si no, o sea, le vas a dar clase en una escuela parroquial, 5 chicos, no, o 6, así, o 10. Porque yo te puedo pensar que de 30 chicos en un aula, 20 te los para divorciar. ¿Cómo, Marí? No te queda nadie, sino Claro, en el- claro, claro, sí. Si uno hace un corte diacrónico de las aulas de hace 30 años con el de hoy, uno va a ver avanzando un porcentaje cada vez mayor de chicos que tienen padres divorciados. Cada vez mayor. Uno siempre lo cuenta, ¿no? Uno de mis amigos que está divorciado lo cuenta, dice, cuando empezó el primer grado éramos, ponerle, sobre 30 éramos 8 divorciados. Cuando terminamos el quinto año secundario, de los 30 eran 17, 18. O sea, la tasa se aceleró. Con lo cual había que pensarlo de otra manera. Y una escuela parroquial, digo, así que no. Pues, bueno, entonces, la clase que viene arrancamos con el tema del Estado. O sea, el Estado como institución. Vamos a dar 4 clases sobre el tema del Estado como institución y después, como le dije antes, les voy a subir el parcial. Eso será la última semana de junio. Ustedes lo van a contestar. Yo se les hago la devolución y después vamos a dedicarle una clase, 2 Zoom, a la devolución general del. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al parcial? Porque yo mucho de las anotaciones que estoy haciendo, digamos, es en base a lo que usted iba explicando, digamos, en base más, un lenguaje más criollo, por decirlo de un modo, profe, y no tan teórico de los textos. En las respuestas o en el parcial que usted va a dar, si nosotros respondemos de ese modo, si bien yendo a lo teórico también, ¿no? Dando una definición adecuada, en cuanto si nosotros compartimos una opinión, no sé cómo va a ser, si usted nos puede guiar como para saber de qué modo lo podemos trasladar, porque son algunas concepciones o algunos términos difíciles
para saber de qué modo estaría correcto para que usted lo tome. El tema es, ustedes tienen que usar el lenguaje de ustedes primero. O sea, para abordar el lenguaje analítico propio de la disciplina, de una disciplina, tienen que primero usar bien el lenguaje corriente. Uno tiene que empezarlo con el lenguaje corriente y después ir corrigiendo ese lenguaje corriente para usar la palabra correcta que te aporta cada. Yo ya tengo toda la verborrea mía, ya está impregnada del lenguaje analítico, porque llevo décadas enseñándolo. Pero es cierto, ustedes tienen que usar el lenguaje de ustedes, el corriente. Yo porque más que nada las explicaciones a mí me han quedado más desde los ejemplos que usted fue dando desde lo cotidiano, entonces lo relaciono enseguida y me resultó súper práctico. El ejemplo sirve para bajar lo abstracto a lo concreto. Si no, no hay manera de manejarlo. Además, la teoría tiene que servirte para analizar la realidad. Si no, queda ahí arriba como una abstracción. ¿Y el parcial va a tener un tiempo, profe, para entregarlo? ¿Nos va a dar un tiempo determinado? ¿Va a tener que ser durante su clase? 2 semanas. Ah, tenemos 2 semanas para elaborarlo y lo cargamos en el Classroom. Exactamente. En el Classroom, no, perdón, en el campus. Si lo mandan a mi mail o lo cargan en la. Realmente le iba a pedir que me lo manden al mail, que es más rápido. La plataforma ok. Pero de verdad, chicas, usen igual va a haber una clase en algún momento que yo te las voy a dedicar, porque ustedes generalmente en primer año no han tenido, o no han tenido la materia o metodología de estudio, epistemología. Que tiene cada metodología de estudio es muy importante. Metodología de investigación, que tiene que ver con todo el conjunto de herramientas de análisis con el que uno aborda las asociaciones. Es decir, qué es una hipótesis, qué es un concepto, qué es una variable, qué es una teoría. Bueno, a eso iba. Uno a veces se siente, o sea, sabes la definición, pero a veces uno se siente falto de palabras como para poder explicarlo correctamente. A eso es lo que iba. Entonces, a eso es lo que iba de cómo lo va a tomar usted en cuanto a lo leo. Calculo que mientras se hace entendible está bien, pero tal vez a mí lo que me falta es eso, es usar los términos por ahí. Correcto. Eso es lo que voy. Después de mucho tiempo de leerlo, estudiarlo, ahí sale. A ver, tampoco le van a poner, che, loco, me parece que esto es así. Así. Pero sacando el che loco, que lo ponga en el lenguaje corriente, no está mal, porque el lenguaje corriente son los ladrillos donde se ubica el lenguaje técnico. El lenguaje técnico tiene como base el lenguaje corriente. Después uno toma una palabra del lenguaje corriente y le da una definición determinada. ¿No? Cuando uno dice sociedad, uno lo dice en un sentido amplio, lo usa mucho la palabra sociedad. Después cuando va a la sociopolítica, la sociedad tiene un concepto concreto, una definición sociológica de qué se considera sociedad o qué es institución. Hay muchas palabras que en el lenguaje corriente se usan de una manera, uno va al diccionario, ve la definición, cuando salís del diccionario vas a un lenguaje más técnico, tiene otra definición. No, hay una palabra que yo no uso que es nihilismo, por ejemplo. Pero vamos a ver, la palabra se usa mucho, pero no está definida en el lenguaje corriente. Bueno, queda menos de un minuto, así que nos vemos ya en junio. El 3 de junio. Así que bueno, profe. Cuando termine de grabar esto, yo le subo la clase. Bárbaro. Muchísimas gracias, profe. Chao, profe. Chao, chicas. Chao. Que viene, profe. Chao, gracias, profe. Hasta luego.